Hola, yo soy Matthew y hoy estoy aquí para contarles algunas palabras que solo aprendí durante mi tiempo en México. No los aprendí durante mis clases de español o estudiando independientemente. Pero sí, hoy les voy a contar esas palabras y frases y empezamos. La primera creo que es muy importante porque es con permiso y es como igual a excuse me en inglés y es algo que dices cuando estás pasando a una persona en una calle y no hay espacio o algo así, pero no lo aprendí en mis clases de español y fue muy útil y muy importante cuando fui a México. Y la segunda es vino rojo, pues no es vino rojo. Um, Eso es que dije en lugar de vino tinto. Mi mamá quería vino tinto y fuimos a un Oxxo en México y yo pedí vino rojo y ella me dijo vino tinto porque lo tuvieron atrás para comprar y yo dije vino rojo, como se debe ser la misma cosa en español como en inglés, pero no fue. Y ahora yo sé y ahora tú sabes y no vamos a hacer ese error en el futuro. Equivocado es otra palabra que aprendí en México y yo estuve equivocado cuando dije vino rojo en lugar de vino tinto. Sí, se significa wrong. Y la próxima es una palabra muy divertida, es inventada. Es la palabra para describir una persona quien es muy, como, casi como un Karen, pero como un basic, ah, como muy basic y persona que hace cosas muy estereotípicos, pero sí, es algo de la Ciudad de México, creo. Nata, esa es la próxima palabra. Es algo que aprendí porque un amigo me compró pasteles de nata o galletas de nata, creo, y él me quería probarlas, pero sin nata significa cream. Y la próxima es sudar. Es el verbo para decir lo que estoy haciendo inmediatamente. Sudando se significa to sweat en inglés. Y el sol está allá y es muy fuerte y soy un poco caliente, pero sí, ahora yo estoy sudando un poco. No es mal. Yo conocí a una amiga quien quedaba en el mismo Airbnb como yo en Guanajuato y ella me enseñó algunas palabras y frases muy útiles y les voy a compartir algunas de esas. La primera frase que me enseñó Vicky, la amiga, fue me puso. Algo es como para describir emociones, como lo que él hacía me puso muy nervioso, él manejaba muy peligroso, me puso nervioso. Si sales de una clase que fue muy aburrido, puedes decir, esa clase me puso a dormir. O si algo está enojándote, puedes decir, eso me puso enojado, eso me puso muy enojado. Y también para decir, se puso oscuro, it got dark, o se está poniendo oscuro, it's getting dark. Otra frase es, nunca hago caso, o él nunca haga caso. No, es él nunca haga caso. Sí, es como para no darle atención, no poner atención, no prestar atención. No prestar atención, esa es la frase correcta. Pero sí, nunca hago caso. I don't ever pay attention. La próxima frase es tardar en un lugar. Y básicamente significa to spend time in a place. Cuando yo fui a México el verano de 2019, yo no tardé mucho en San Luis Potosí, solo quedé allá para como 2 o 3 días. Sí. I didn't spend a lot of time in San Luis Potosí, I just stayed there for like 2 or 3 days. Y la próxima palabra es acostar. Es algo que haces antes de dormir. Primeramente acostas y luego duermes. So, se significa to lay down. Y también acostar puede significar algo un poco más sucio. No sé exactamente cómo decirlo en español. Pero sí puede significar to sleep with someone in the biblical sense. Como diría mi maestra de la historia del mundo en high school, en secundaria. Y otra palabra que solo aprendí en México
fue alberca. Aprendí la palabra piscina en mis clases de español, pero no oí alberca hasta cuando llegué a México. Pero es una palabra de árabe y significa pool en inglés. Y la próxima palabra es tos. Perdón, pero eso es exactamente que un tos es. Es un cough. Tuve un pequeño tos en México una vez y eso es porque conozco la palabra en español. ¿Por qué me están llamando mientras hago un video? Hola. Hola Matthew, su primo chocó su carro otra vez. ¿Puedes pasar por aquí para ayudarnos un poco? Bendito. Eso es el contexto en que usas bendito. Es algo como dang, damn it, something like that. Algo así. Si algo pasa que es como un poco chistoso, desafortunadamente, algo así creo. Usas bendito. Una amiga durante mi tiempo en México usaba esta palabra todo el tiempo y lo encantó porque antes de eso no había oído la palabra bendito. Es una palabra que me hace pensar en ese viaje, en ese tiempo en México. Creo que eso es todo lo que tengo para hoy, para este video. Espero que les hayan aprendido nuevas palabras y palabras que no vas a tener que aprender cuando vayas a México. Si ya sabías cualquiera de estas palabras, me dices en los comentarios, y si tienes otras preguntas, déjame un comentario. Si quieren ver más, luego suscribirse a mi canal, y tengo un Instagram que será en la descripción, la caja de descripción también. Espero que hayan disfrutado el video, están teniendo un buen día y espero que tengan un buen resto de tu día. Sus días, lo que sea. Hasta la próxima. Paz y adiós. Adiós para real.